Como te estaba diciendo, el campo eléctrico es una región de espacio donde va a haber interacciones eléctricas. A un científico llamado Michael Faraday le preguntaron por qué ocurre la atracción o la repulsión entre cargas eléctricas. Nosotros en la clase pasada hemos estudiado que cuando tenemos dos cuerpos cargados del mismo signo, se pueden repeler y de signos diferentes se atraen. Eso hemos analizado en la clase pasada. Por eso existe la fuerza de atracción y repulsión en cuerpos con carga eléctrica. ¿Sí? Y le preguntaron a este científico llamado Faraday, como te digo, de que por qué ocurre esa atracción o repulsión. Hay algo que permite esa atracción. Y para dar una explicación a esa fuerza de atracción o repulsión, Michael Faraday ideó esta parte de la electrostática que se llama campo eléctrico. Pues un campo es una región de espacio donde va a haber interacciones eléctricas, por eso le digo campo eléctrico. ¿Sí? Ya, eso es lo que pasa, chicos, entonces, con lo que es campo eléctrico. Ahora, esta idea de campo eléctrico no es algo exclusivo de las cargas eléctricas. De repente alguien se preguntará, ¿cómo nosotros podemos cargar eléctricamente un cuerpo? Como hemos quedado la clase pasada, tú puedes agarrar un globo, claro que inflado, y frotarlo en tu chompa, que está hecho de lana, o puedes frotar ese globo en la piel de tu perro, ¿no? Ahí está, en tu perro, y te vas a dar cuenta que el globo se va a electrizar. Quiere decir que se ha cargado eléctricamente. Pero ¿cómo compruebo eso? Tú vas a hacer pedacitos de papel y pon los pedacitos de papel cerca de ese globo que ha sido frotado. Y te vas a dar cuenta que esos pedacitos de papel van a ser atraídos. Y lo mismo vas a hacer, por ejemplo, con el globo y tu cabello. Si tú pones cerca ese globo que lo has frotado con piel de animal o simplemente con tu chompa, a tu cabello vas a ver que tu cabello también va a ser atraído. Entonces tiene que haber un campo que permite esa atracción o de repente una repulsión, en tal caso, ¿no? Pero como te dije, este campo eléctrico, o mejor dicho, simplemente este campo especial, no es exclusivo de las cargas eléctricas. Hay otras sustancias que van a generar otro tipo de campos. Sí, tiene sus características y tiene una naturaleza. Por ejemplo, quiero que veas acá al planeta Tierra y al Sol. Como tú te das cuenta, el Sol y el planeta Tierra, a su alrededor se está modificando su espacio. Y ese espacio se está modificando por un campo que existe alrededor de él. Y ahora tú te preguntarás, ¿qué campo existe alrededor del planeta Tierra o el Sol o de un astro para que modifique ese espacio? Pues es el campo gravitatorio. Como tú ves acá, acá tenemos el campo gravitatorio y mira cómo se está modificando el espacio. ¿Sí? El campo gravitatorio ejercido por el Sol es de mayor intensidad, como tú te das cuenta, sí que la del planeta Tierra, el campo gravitatorio. Chicos, pero existe ese campo y es de naturaleza, o mejor dicho, existe por la masa de un cuerpo. Todo cuerpo que tiene masa a su alrededor tiene un campo eléctrico. Le rodea un campo eléctrico. Todo cuerpo que tiene masa. O sea, tú, por ejemplo, que tienes una masa, en comparación de la Tierra, tu masa es pequeña. Entonces, tienes pues un campo gravitatorio. ¿Ya? Y ese campo gravitatorio interacciona con el campo gravitatorio del planeta Tierra. O sea, tu campo gravitatorio con el planeta Tierra interaccionan y generan una fuerza. ¿Y sabes cómo se llama esa fuerza que generan en ti sobre el planeta Tierra? Se llama peso. ¿Ya? Se llama peso. Esa es la fuerza que, que existe gracias al campo gravitatorio. ¿Te das cuenta? Y es exclusivamente de la masa este campo gravitatorio. Así como hay un campo gravitatorio, hay un campo magnético. Pues. Mira acá, tenemos el planeta Tierra. El campo magnético es producido, ¿no? O generado, o este tipo de campo rodea a unas sustancias especiales llamadas imanes. Los imanes tienen esa característica de que su alrededor genera un campo magnético. Y ahora tú dirás, ¿no? ¿Cómo se manifiesta ese campo magnético? Pues ese campo magnético se manifiesta, por ejemplo, cuando tú vas a echar alrededor de ese imán o de ese objeto, que es un imán, limaduras de hierro y vas a ver cómo se ordenan las limaduras de hierro. Y eso te da a entender de que sí, efectivamente existe un campo magnético. Y el planeta Tierra se comporta como un imán. Y alrededor de del planeta Tierra o de ese imán que podemos imaginar que es el planeta Tierra, porque te digo que se comporta así, pues el planeta Tierra. Se genera ese campo magnético.
Y ese campo que rodea el planeta Tierra pues nos protege de los rayos ultravioleta que llegan pues del Sol. ¿Ya, chicos? Entonces está el campo gravitatorio, el campo magnético y lo que nosotros vamos a estudiar que es el campo eléctrico. Y esto del campo eléctrico, pues el concepto lo dio Michael Faraday para dar una mejor explicación de la atracción o repulsión entre cargas eléctricas. Mira, él trató de entender qué será pues fuerza eléctrica, por qué se genera fuerza eléctrica. Y para eso desarrolló lo que vamos a estudiar hoy día, que es campo eléctrico. Quiero que veas esto, mira. Acá tenemos una carga negativa. Tú sabes que un cuerpo tiene carga negativa cuando tiene exceso de electrones. Y es una carga positiva si tiene defecto de electrones. O sea, tiene pocos electrones. Pero igual son cargas eléctricas en los dos casos. Por el hecho de ser carga eléctrica, alrededor de ellos se genera campo eléctrico. Sí o sí. Por el simple hecho de ser carga eléctrica. Alrededor de cada uno de ellos se genera campo eléctrico. Ya sea la carga positiva o sea la carga negativa. Siempre va a ser así. Es obvio que si el cuerpo es neutro, tú ya sabes cuando un cuerpo es neutro. Un cuerpo es neutro cuando tiene la misma cantidad de electrones y protones. Entonces ahí no va a haber campo eléctrico, no va a haber esa región de espacio. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ese campo eléctrico es una región de espacio que rodean a las cargas eléctricas. Sí, ahí está, es una región de espacio donde va a haber interacciones eléctricas. Si nosotros hacemos que los campos eléctricos interaccionen de estas dos cargas, pues va a haber una atracción. Va a haber una atracción. Y si no interaccionan sus campos eléctricos, no va a haber nada, ni atracción ni repulsión. Entonces, esta explicación de la fuerza eléctrica de atracción o repulsión es por el campo eléctrico. Cuando interaccionan ellos, ahí recién puedes hablar de esa atracción o repulsión. Como dice, se manifiesta por la aplicación de fuerza sobre las cargas eléctricas que se colocan en su interior. ¿Sí? Bueno, ya tenemos entonces idea de lo que es el campo eléctrico. Ahora vamos a hablar de lo que es una carga de prueba. La carga de prueba también ha sido ideada por Michael Faraday, ¿sí? Para dar una explicación de cómo puede actuar o dónde hay campo eléctrico, mejor dicho, ¿sí? Yo quiero saber en qué punto o en qué región hay campo eléctrico. Ah, ya, entonces en ese punto tengo que poner un objeto y ese objeto me va a indicar de que sí hay campo eléctrico. Ahora, ese objeto, o mejor dicho, esa sustancia o esa partícula, en este caso tiene que ser una partícula, es una carga de prueba. Pues esa carga de prueba yo la voy a colocar en una región y si sobre esa carga de prueba no sucede nada, no hay campo eléctrico. Pero si sobre esa carga de prueba sucede algo, sí hay campo eléctrico. Entonces, esta carga de prueba es especial, ¿ya? ¿Qué es, no? Mira lo que dice. ¿Qué es la carga de prueba? Es especial, pues, ¿no? Porque es una carga positiva siempre y es imaginaria. Allá, entonces, todo esto, alumnos, todo esto que te estoy explicando, los científicos lo han imaginado. Han tratado de explicar la presencia del campo eléctrico. Cómo yo sé que está presente el campo eléctrico. Ah, y para dar una buena explicación, idearon la carga de prueba. Y le han puesto pues características a esa carga de prueba. Primera característica, la carga de prueba es siempre positiva. Dimensiones despreciables. Dimensiones despreciables. Esa carga de prueba es ideal. ¿Ya? Sirve para verificar si en alguna región del espacio existe la presencia de campo eléctrico. Ah, ya, si sucede algo con esa carga de prueba que siempre es positiva, pues está la presencia de campo eléctrico. Su valor de carga eléctrica es tan pequeña que su presencia no provoca una distorsión del campo eléctrico del cual yo quiero estudiar. Yo quiero estudiar esta región de espacio, entonces voy a poner una carga de prueba. Pero su campo eléctrico es tan pequeño que no va a distorsionar el nuevo campo eléctrico. Sí, pero sí va a haber interacción entre ellos. ¿Ah? Es un campo eléctrico pequeño, eso sí, pero está pues campo eléctrico. Entonces, como interacciono estos dos campos eléctricos, entre ellos va a haber una fuerza de repulsión, en este caso, ¿no? Si son positivo, va a haber repulsión. Y eso, para eso me sirve la carga de prueba, muy importante, ¿eh? La carga de prueba. Bueno chicos, después de esto vamos a hablar entonces de lo que es la intensidad de campo eléctrico. Una cosa es campo eléctrico y otra cosa es intensidad de campo eléctrico. Claro que están relacionados, ¿no? Primero, la intensidad de campo eléctrico es una magnitud física vectorial, se denota por una E. Ahí está la E, mira, con una flechita arriba. Por eso te digo que es una magnitud física vectorial, cuyo módulo y dirección describen al campo eléctrico. Ah, mira.
Mira, mira, la intensidad de campo eléctrico prácticamente va a cuantificar, va a darme un valor del campo eléctrico en sí, ¿ya? Ahora, la medida del campo eléctrico, también llamado módulo, ¿cómo se halla? ¿Cómo hallamos esa medida de campo eléctrico en un punto determinado? ¿Sí? Pues va a ser igual a la relación entre la fuerza generada en ese punto y el valor de la carga que tú estás colocando en ese punto. Por ejemplo, mira, por ejemplo, para entender lo que trato de decirte. Acá tenemos una carga positiva. Tú sabes muy bien que alrededor de esa carga positiva que se genera, campo eléctrico. Se genera campo eléctrico alrededor de la carga positiva. Ahora, ¿y yo cómo sé que está presente ese campo eléctrico? Pues en un punto determinado de esa región de campo eléctrico vas a tratar de poner una carga de prueba. Acá tenemos en el punto P una carga de prueba. Y la carga de prueba siempre es positiva. Entonces, si es que hay una repulsión, está presente el campo eléctrico acá alrededor. Y si es que es una repulsión, entonces la carga que está ahí actuando es positiva. Y mira cómo se dibuja la fuerza de repulsión sobre la carga de prueba. Y como la intensidad de campo eléctrico es una magnitud física vectorial, tú vas a decir, ¿qué dirección tiene? En este caso te voy a decir que la dirección es la misma que la fuerza. La misma. Acá tenemos el campo eléctrico. Este vector campo eléctrico tiene la misma dirección que la fuerza eléctrica. ¿Y cómo se halla su medida? Dividiendo el valor de la fuerza entre el valor de la carga que hemos colocado en esa región de espacio. Es el mismo razonamiento si la carga es negativa, mira. Igual, la carga que tengo que probar acá es la de prueba. Siempre es positiva. Y ya sabes que positivo y negativo se atraen. Y mira la fuerza de atracción. Y mira el campo eléctrico. O mejor dicho, la intensidad de campo eléctrico. Igual la fórmula es la misma. Fuerza, valor de la fuerza entre la carga. Así se halla entonces la medida de la intensidad de campo eléctrico. ¿Cuál es la unidad de medida de la intensidad de campo eléctrico? Pues va a ser Newton por Coulomb. La unidad de medida de la fuerza, bueno, eso sí ya lo conoces, es Newton. Y la unidad de medida de la carga eléctrica es Coulomb. Miren lo que sucede, chicos, acá con sus unidades de medida, ten mucho cuidado. ¿Hay otra forma de poder hallar esa intensidad de campo eléctrico en un punto determinado, o sea, alrededor de esta esferita o este cuerpo con carga eléctrica? Sí, hay otra fórmula. El campo creado por una carga puntual. A esto de acá se le va a llamar carga puntual. Ahí está, mira, carga puntual. Pues ese campo va a ser igual a ¿cuánto? Mira, acá está su nueva fórmula que te estoy mostrando. Mira, con eso van dos fórmulas. La intensidad de campo eléctrico es igual a la constante de Coulomb por la carga dividida entre la distancia en metros al cuadrado. Así se halla la intensidad de campo eléctrico. ¿Sí? Constante por carga sobre distancia al cuadrado. Ahora, para nosotros saber cómo se comporta el campo eléctrico cuando hay una atracción o repulsión, pues igual Michael Faraday siguió con este concepto de campo eléctrico y empezó a dar más ideas para dar una explicación de lo que es el campo eléctrico, pues y cómo se comporta cuando hay una atracción o repulsión. O sea, lo primero que le preguntaron es ¿por qué la atracción o repulsión? Entonces él dijo, tiene que haber la presencia de un campo eléctrico y esos campos eléctricos tienen que interaccionar para que exista la atracción o repulsión. Y ahora después le preguntaron, ¿y cómo se comporta el campo eléctrico cuando hay atracción o repulsión? Entonces Michael Faraday seguía pensando de cómo explicar, ¿no?, el comportamiento ahora del campo eléctrico e ideó Michael Faraday lo que llamamos líneas de fuerza. Estas líneas de fuerza es la que me permiten saber cómo actúa el campo eléctrico. Son imaginarias porque fueron ideadas simplemente por Michael Faraday. Solo me permite saber su comportamiento del campo eléctrico de manera más sencilla, más didáctica. ¿Sí? Como dice acá, permiten expresar gráficamente los campos eléctricos, o sea, cómo se comportan. Primera característica que le dio Michael Faraday. Mira, quiero que veas esto. Se asume que las cargas positivas van a generar esas líneas de fuerza. Mira, así se comporta el campo eléctrico cuando las líneas de fuerza son para una carga positiva. ¿Ya? Así se genera el campo, o así actúa, mejor dicho, el campo eléctrico en una carga positiva. Y así actúa el campo eléctrico en una carga negativa. Mira, ahí está, campo eléctrico positivo y campo eléctrico negativo. Así actúan, chicos. Positivo y negativo. Ahora, pero profesor, cuando las cargas eléctricas se atraen o se repelen, ¿no? O sea, usted me está indicando individualmente cómo actúa el campo eléctrico en cada carga eléctrica. Pero si yo hago que interaccionen las dos cargas eléctricas, mira cómo actúa. Mira lo que dice Michael Faraday. Dice,
Una carga positiva siempre va a generar líneas de campo. Ahí están, mira, las líneas de campo que son generadas de forma radial. Así se dice, de forma radial. O sea, es imaginando que parten desde el centro del mismo cuerpo. ¿Sí? Que está con carga eléctrica. Entonces, esas líneas de campo generadas por las cargas positivas, ¿quién las va a recibir? Pues las va a recibir una carga negativa. La carga negativa recibe las líneas de campo en todas las direcciones, también de forma radial. ¿No, chicos? Y ahí está, pues, chicos, su atracción. Así actúa el campo eléctrico en una atracción. Esa es la idea que se tuvo de la atracción del campo eléctrico, chicos. ¿Ya? Entonces vas a tener mucho cuidado. Y tú dirás, pues, ¿cómo hacer una repulsión? Mira cómo es una repulsión. Ah, mira, positivo, positivo. Y mira cómo actúa el campo eléctrico en una repulsión. Esto te indica algo muy importante, que las líneas de campo nunca se van a cruzar. No se cortan entre sí las líneas de campo. Mira, es muy importante, entre sí no se cortan. ¿Ya, chicos? Entonces, mira, otra vez te vuelvo a decir, mira cómo es la atracción. A esto le vas a llamar dipolo eléctrico. ¿Ya? Ese es el nombre que le ha puesto, dipolo eléctrico. Pero si las cargas positiva y negativa que están interaccionando tienen el mismo valor, la misma magnitud. O sea, trato de decirte que si la carga positiva vale 4 microcoulomb, la carga negativa tiene que ser menos 4 microcoulomb. Si cumple con esa condición, entonces a este sistema le llamas dipolo eléctrico. ¿Ya, chicos? Y mira cómo actúa una carga positiva con otra cuando están interaccionando sus campos eléctricos. Ahí está. He dicho sus campos eléctricos. Interaccionan sus campos eléctricos, pero mira cómo actúa el campo eléctrico. Y las líneas de fuerza no se cruzan. ¿Ya? No se cruzan las líneas de fuerza. Entonces, mira, ten mucho cuidado. ¿Sí? Ahora, lo que voy a hacer, alumno, es sacar unas cuantas líneas de campo. Solo unas cuantas líneas de fuerza, también llamadas así. Mira, ahí está. Saqué 3. Entonces, en un punto determinado, yo quiero hallar la intensidad de campo eléctrico. Primero tienes que saber su dirección. ¿Ya? Tú sabes que estas líneas nacen de cargas positivas y llegan a cargas negativas. ¿Sabes eso? ¿Ya? Positivo a negativo. ¿Ya? Pero el vector intensidad de campo eléctrico, ¿cómo se dibuja? A razón de esta línea de fuerza, no te olvides esto. Mira, esto viene en el examen de admisión, ahora último. Te voy a pasar el examen, ¿ah? Bueno, solo a ustedes. Te voy a pasar el examen para que revises que estaba sencillísimo. Aprovecha este examen, ¿ya? Pero bueno, continuemos. Entonces, mira, acá está la línea de fuerza. Ahí está, mira la línea de fuerza. Y mira el campo eléctrico. ¿Cómo es con la línea de fuerza? ¿Qué vas a responder tú? Tú vas a decir, la línea de fuerza y el campo eléctrico, la intensidad de campo eléctrico es tangente, bueno, a esa línea de fuerza. Date cuenta, pues la línea de fuerza es una curva prácticamente. ¿Ya? Entonces, como es una curva, mira, ampliamos, ahí está. Es tangente, tiene dirección tangente a la línea de fuerza del campo eléctrico. ¿Sí, chicos? Entonces vas a tener mucho cuidado con la dirección del campo eléctrico. Mucho cuidado. ¿Ya, chicos? Ahora, también vamos a entrar características de estas líneas. ¿Qué sucede? Pues entenderás que cuando las... Mira, a ver, ya está. Entenderás que cuando se prolongan las líneas de fuerza se están separando. Se separan y cuando están cerca de la carga eléctrica están más juntas. Cuando están lejos se separan. Entonces quiere decir que la intensidad de campo eléctrico, mientras más lejos sea de la carga eléctrica, va a ser de menor valor. Eso quiere decir. ¿Ya? Entonces, ¿eso qué me da a entender? Mira, de acá deducimos algo muy importante que también vino como pregunta alguna vez en los exámenes de admisión. Quiere decir que las líneas de fuerza, mientras más juntas estén, en el examen de admisión vino con esta palabra, mientras más densas, ¿ya? Entonces, es lo mismo. Mientras más juntas estén las líneas de fuerza, va a ser mayor la intensidad de campo eléctrico. Va a ser mayor. Entonces, por eso yo analizo esta región A y esta región B. Entonces, me doy cuenta que en la región B la intensidad de campo eléctrico va a ser mayor que en la región A. ¿Pero por qué? Porque en esta región B las líneas son más juntas. ¿Ya? Entonces, por eso pongo esta condición. ¿Sí, chicos? Ya, ahora, vamos a hablar del principio de superposición. ¿Qué es eso? Mira, te indico de que acá, mi querido alumno, mira,
acá lo que tú vas a hacer es aplicar todo lo que hemos hecho de vectores. Todo. Entonces, ¿cómo es eso de los vectores? ¿Te acuerdas de Pitágoras? La ley de cosenos, ¿no? El triángulo vectorial cuando hacíamos en estática, dibujábamos los cuerpos en equilibrio. Todo eso que hemos aprendido lo vamos a aplicar acá. ¿Sí? Mira, acá tenemos tres cargas eléctricas. Carga 1, carga 2 y carga 3. Cada uno tiene sus campos eléctricos, ¿ah? Y los campos eléctricos van a interaccionar. En este punto va a haber un campo eléctrico resultante. Y como el campo eléctrico es una magnitud física vectorial, la intensidad de campo eléctrico, por eso te digo que vamos a aplicar todo lo que hemos aprendido con vectores. Y también muy importante lo de estática. ¿Sí? Ya, chicos. Por eso que vectorialmente, tú puedes decir que el campo eléctrico va a ser igual al campo eléctrico 1, 2 y 3 sumados. Pero vectorialmente, no escalarmente. Acá me vas a tener mucho cuidado. No vas a decir, profesor, el campo eléctrico 1 me salió 4, el otro 6 y el otro 4. Ya, todo sumado me sale 14. Qué facilito. No, no es así. Cuando son vectores, cambia las características, ¿ya? Ahora, mis queridos alumnos, vamos a hablar de algo muy importante, de lo que se llama campo uniforme. Mira, campo uniforme. Creo que tú entiendes la palabra uniforme como que algo que no va a cambiar, ¿sí? Y eso es lo que pasa acá. Mira, vamos a regresar. Estas líneas que tú ves acá, estas líneas, mira, me indican que el campo eléctrico es diferente en cada región. Y es obvio también porque las líneas en una región están separadas y en otra región están más juntas. Entonces las líneas te indican ya que el campo eléctrico es diferente en las regiones que tú quieras determinar. ¿Sí? Es diferente. Pero imagínate que las líneas no están separadas ni tan juntas, sino, digamos, paralelas entre sí y nunca se van a juntar. Bueno, no es que nunca, sino de que en una sola parte no se cruzan o no se juntan las líneas. Pues a eso se le llama campo eléctrico uniforme. ¿No, chicos? A eso se le llama campo eléctrico uniforme y tiene pues sus características. Es una región que el campo va a ser uniforme, ¿no? O sea, va a presentar el mismo valor de intensidad de campo eléctrico y también la misma dirección en cualquier punto de esa región de campo eléctrico. Quiero que veas, mira acá. ¿Cómo pues, se puede generar un campo eléctrico uniforme? Quiero que veas eso. Acá tenemos una carga positiva, acá tenemos una carga negativa. Una placa, mejor dicho, positiva y una placa negativa. La hemos cargado eléctricamente previamente. Vamos a acercar estas dos plaquitas conductoras, ¿sí? Las vamos a acercar a una pequeña distancia. En la región interior, poco a poco, alumnos, se va a formar un campo eléctrico uniforme. En la región interior. Sí, poco a poco. ¿Y por qué dice, profesor, que es uniforme? ¿Sabes por qué? Porque las líneas no se van a separar. Más bien, se van a generar líneas paralelas, las líneas de fuerza. Estas líneas de acá son las líneas de fuerza. ¿Sí, chicos? Entonces, esas líneas van a ser paralelas en esta región interior de las plaquitas metálicas. Entonces se ha generado un campo uniforme. Claro que esto no es perfecto, ¿no? Pero en los extremos se genera o se bordea esas líneas de campo. Entonces, en los extremos tenemos lo que es el efecto del borde, porque esas líneas de fuerza se bordean. ¿Ya, chicos? Y en el interior tenemos un campo uniforme. Mira, acá está la plaquita positiva y la plaquita negativa y miren el interior. Mira lo que sucede en el interior. Cómo son las líneas de campo, todas paralelas y espaciadas a una misma distancia. ¿Ya? Y mira, hay una distancia que tiene que ser pequeña entre las placas. Si la distancia no es pequeña, entonces este campo no va a ser uniforme, así de simple. ¿Ya, chicos? Eso es lo que sucede entonces con un campo eléctrico uniforme. Ya sabes que es un campo eléctrico uniforme. Ahora mira, experimentos que se puede hacer con el campo eléctrico uniforme. Mira, acá tenemos la placa positiva y la placa negativa. Si yo pongo un protón, por ejemplo, acá, o un ion positivo si quieres, ¿ya? Un ion positivo. Yo voy a colocar acá un ion positivo. Y lo dejo pues libre. ¿Para dónde se va a dirigir este ion positivo? Esta partícula positiva, ¿para dónde se va a dirigir? Pues para abajo. ¿Por qué? Porque va a ser atraído por la parte negativa y repelida por la parte positiva. Es obvio que va a dirigirse hacia abajo. Ya, profesor, ¿y cómo se halla la fuerza que actúa sobre esta partícula positiva? Ah, vas a aplicar esta fórmula, mira. Fuerza es igual a campo por carga. Esa es la fórmula que vas a aplicar para allá. Y la trayectoria, como tú te das cuenta, es rectilínea. Ya, esto también vino en el último examen. Esto de acá, mira.
Esto de acá vino. Ahora, ¿qué vino? Mira, simple. Tenemos un electrón y ese electrón lo vamos a lanzar perpendicularmente a las líneas de campo. Eso es lo que vamos a hacer. El electrón lo lanzamos perpendicularmente a las líneas de campo. Interiormente, en esa región de espacio, ¿qué trayectoria presenta el electrón? No te olvides lo que te voy a decir. En ese campo eléctrico uniforme, el electrón va a presentar una trayectoria parabólica. Ya, mira, una trayectoria parabólica. ¿Ya, chicos? Entonces los de tercero, bueno, claro, ahora ya están en cuarto, ya más o menos tienen idea de lo que es el movimiento parabólico. ¿Ah? ¿Sí? Entonces acá vemos un movimiento parabólico, una trayectoria parabólica. Es lo que va a pasar con el electrón. O mejor dicho, con cualquier partícula. No necesariamente tiene que ser el electrón, puede ser un ion positivo. Y si es posible un protón, pues, ¿no? Pero va a denotar una trayectoria parabólica. Para arriba o para abajo. Pero parabólica en este caso para arriba, ¿no? ¿Por qué, profesor, en ese sentido? Porque el electrón pues va a ser atraído por la parte positiva y va a ser repelido por la parte negativa. Ya está. Y ahora viene la pregunta, ¿cómo se halla la fuerza que actúa sobre el electrón? Va a ser igual. Fuerza es igual a campo por la carga del electrón. Y tú ya sabes cuánto es la carga del electrón, ¿no? 1,6 por 10 a la menos 19. Ya está, chicos. Esos son los experimentos que se hacen generalmente para los campos eléctricos uniformes. ¿Sí? Terminamos la teoría. ¿Qué tal, mis queridos alumnos? Miren, miren. Ya está. Te dice que la idea de campo eléctrico fue dada por quién. Respondan, chicos, ¿por quién fue dada la idea de campo eléctrico? Faraday. Por Faraday, muy bien. La idea de campo eléctrico fue dada por Faraday. En el problema número 3, a ver, ¿qué dice? ¿Por qué para medir un campo eléctrico se emplean cargas de pruebas pequeñas? ¿Te acuerdas de la carga de prueba? ¿No? ¿Para qué servía la carga de prueba? Dime, ¿para qué servía una carga de prueba? ¿Son fáciles de producir? No, las cargas de pruebas no se pueden producir. Son imaginarias, las que no puedes producir cargas de pruebas. No modifica apreciablemente el campo eléctrico que se va a medir. Exacto. Son cargas de pruebas tan pequeñas, imaginarias y pequeñas, que no van a modificar el campo eléctrico que yo quiero estudiar. ¿Ya? Sobre ellas no actúa fuerza eléctrica. Ojo que la carga de prueba siempre es positiva. Entonces, si yo lo pongo en un campo eléctrico, para saber si existe ese campo eléctrico, puede haber una atracción o repulsión. O sea, sí, sobre las cargas eléctricas sí van a actuar fuerzas eléctricas. Pero acá dice que sobre ellas no actúan. Entonces, nada que ver. ¿Cuál sería la clave, chicos? Dice, bueno, ¿cuál es la correcta, no? ¿Cuál sería la que marcaríamos, alumnos? Solo dos, ¿no es cierto? La B. A ver, pasamos al problema número 5. ¿Qué dice? ¿Qué dice, chicos, en el número 5? Mostrado el siguiente campo eléctrico, ¿qué se puede afirmar? ¿Qué podemos afirmar, alumnos? A ver, dígame. ¿Qué podemos afirmar? Vamos, chicos, miren a las líneas de fuerza o las líneas de campo también llamadas así. Mira este espacio y mira este espacio de acá. Si te das cuenta, las líneas de campo acá están separadas y acá están juntas. Quiere decir que en esa región campo eléctrico 1 es menor que la intensidad de campo eléctrico 2. Eso quiere decir, y eso buscamos acá. A ver, ¿cuál sería la alternativa? La D. Ya, chicos, eso es lo que sucede entonces en el problema número 5. A ver, problema número 7, mira. Mira lo que dice el problema número 7. Se muestra un campo eléctrico de una carga positiva. Según Michael Faraday, las cargas positivas generan las líneas de fuerza. Así las he ideado. Señale la verdad o falsedad con respecto a este gráfico. Primera opción. El campo eléctrico de esta carga es uniforme. Falso. ¿Por qué? Porque el campo eléctrico es uniforme cuando son paralelas las líneas. Si son paralelas las líneas, pues es uniforme. Así, chicos. ¿Ya? Solo si son paralelas. Mira. Así. Entonces, si veo que las líneas de campo son paralelas, entonces esto es un campo eléctrico uniforme. Pero eso no sucede pues acá.
se están separando mientras se prolongan. Entonces no puedes decir que es uniforme. Campo eléctrico de esta carga es uniforme, falso. En la segunda opción te dice, la intensidad en A es mayor que la intensidad en B. A ver, en A y en B. Yo veo que A está más cerca que B. Ese punto A y el punto B. Entonces, como A está más cerca, quiere decir que en esa región están más juntas las líneas y B está lejos. Están más separadas las líneas. Entonces, la intensidad de campo eléctrico en A es mayor que la intensidad de campo eléctrico en B. Eso deducimos. Entonces, ¿será cierto eso? ¿La intensidad en A es mayor que en la de B? Sí, verdadero. ¿El campo eléctrico en B es cero? No, 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 no. No es cero. De repente tú te preguntarás, ¿cómo se halla la intensidad de campo eléctrico en el punto B o en el punto A? Mira lo que vamos a hacer. Tú lo primero que tienes que hallar para denotar el campo eléctrico en el punto B es la distancia hacia la carga eléctrica. Hay una distancia pues ahí, ¿no? Ya, esa distancia es importante, porque esa distancia con él vas a permitir hallar la intensidad de campo eléctrico en el punto B. ¿Y cómo se halla? Mira, así se halla. Constante de Coulomb multiplicado por el valor absoluto de la carga eléctrica puntual dividido entre la distancia en metros al cuadrado. ¿Ya ves? Es importante la distancia. La constante de Coulomb tú ya la conoces. Vale 9 por 10 a la 9. ¿Ya? Newton metro cuadrado por Coulomb cuadrado. Ya, esa es la constante de Coulomb. Bueno, así se halla. Entonces no puedo decir que en un punto B el campo eléctrico es cero. Falso. No puedo decirte eso. Imposible. Pero si me voy muy, muy, muy lejos, o sea, prácticamente al infinito, ahí sí puedes decir que el campo eléctrico es igual a cero. ¿Ya? Ahí sí, pero no dice eso, dice simplemente en el punto B, no te dice muy lejos. Entonces ahí el campo eléctrico es cero en el infinito. Bueno, ¿cuál sería mi alternativa? Falso, verdadero, falso. ¿Ya? Esta sería la alternativa, clave D. Eso pasa en problema número 8. Pasamos al problema número 9, alumnos. Miren, ¿qué sucede en el problema número 9? Préstame atención, ¿ah? Si las cargas son de igual valor, allá mira, más Q y menos Q. Son de igual valor, pues, ¿no? Pero de signo contrario, como se ve en el gráfico, uno positivo y el otro negativo. Genial, mira. ¿En qué punto el campo eléctrico podría ser cero? Ah, ya, mira. ¿Dónde podría ser cero el campo eléctrico? Ya, muy interesante pregunta. Entonces, primero, en los puntos donde te está pidiendo que el campo eléctrico podría ser cero, vas a colocar cargas de prueba. Y eso te va a indicar si se anula o no el campo eléctrico, o prácticamente cero. ¿Dónde podría ser el campo eléctrico cero? Acá en el punto A voy a colocar una carga de prueba. Tú sabes que las cargas de prueba son positivas, ¿no? Siempre son positivas. Ya, mira lo que sucede. Entre la carga de prueba en el punto A, que es positiva, y esta carga que es positiva, va a haber una repulsión. Vamos a ponerle que esta es la carga 1, esta es la carga 2. Entonces, con la carga 1 va a haber una repulsión. La fuerza a razón de la carga 1 actuaría de este modo. Así. Así actuaría. Esta es la fuerza a razón de la carga 1. Y también la fuerza tiene la misma dirección que el campo eléctrico. No te olvides lo que te dije en las diapositivas. Entonces, la dirección del campo eléctrico a razón de la carga 1 también es así. Ahora, esta carga de prueba que está en el punto A, esta carga de prueba que está en el punto A razón de la carga 2, pues va a haber una atracción. No te olvides que la carga de prueba siempre es positiva. Positivo con negativo, pues se atrae. Ya, acá está la atracción. Este nuevo campo eléctrico que estoy dibujando es a razón de la carga 2. Por eso le voy a poner campo eléctrico 2. Ahí está mi campo eléctrico 2. ¿Sí? Ahora miren chicos acá. Vamos a analizar el campo eléctrico el campo eléctrico en el punto B. Voy a colocar ahí una carga de prueba. Y tú sabes que la carga de prueba es positiva. Y entenderás que con esta carga positiva va a haber una repulsión. Este campo eléctrico que estoy dibujando a razón del punto B es hacia la derecha. Y le voy a poner campo eléctrico 1. Y el nuevo campo eléctrico que voy a dibujar a razón de la carga 2, como la carga de prueba es positiva y la carga 2 es negativa, va a haber una atracción. Entonces ocurrirá lo mismo. Este vector de color celeste interpreta al campo eléctrico 2. Y será el mismo análisis en el punto C, pues, ¿no? Es el mismo análisis. Coloco una carga de prueba. Siempre vas a colocar cargas de prueba. Colocas la carga de prueba, positivo o negativo, pues se atraen. Entonces dibujo acá una atracción. ¿Sí? Ahí está. Acá está el campo eléctrico a razón de la carga 2, porque es con la carga 2. Y esta carga de prueba en C, con la carga 1, positivo, positivo, se repelen, entonces va a actuar así.
Mira, así va a actuar el campo eléctrico, pero a razón de la carga 1. Viene la pregunta que les hago, chicos, alumnos. Viene la pregunta que les hago. Ahora, ¿cuál pregunta? ¿En qué zona o en qué punto se puede anular el campo eléctrico? ¿En el punto A, en el punto B o en el punto C? ¿En qué zona creen ustedes? A ver, chicos. ¿Dónde creen ustedes que se puede anular el campo eléctrico? Y ahora tú de repente dirás, pero no entiendo, ¿cuál es la pregunta o cuál es la esencia de la pregunta? ¿Yo cómo voy a saber que se puede anular el campo eléctrico? ¿Cómo voy a saber eso? ¿Sabes cómo vas a saber? Por la dirección del campo eléctrico. Por eso lo vas a saber. ¿Ya? ¿Ya? ¿Y cómo es eso que por la dirección? Mira, date cuenta pues con los vectores. Date cuenta. Acá en el punto B, mira cómo actúan los vectores. Los vectores están actuando en un mismo sentido, en una misma dirección. Entonces, es imposible que en esta zona tú me hables de que se puede anular el campo eléctrico. Imposible. No puede anularse acá. Porque más bien aumentaría, pues. En esta parte interior aumentaría la intensidad de campo eléctrico. ¿Y dónde, profesor, se podría hacer cero? ¿No? ¿Dónde? Entonces se puede hacer cero en el extremo A o en el extremo C. ¿Por qué? Mira cómo actúan los vectores. Los vectores van en sentido contrario. Ahí está, mira, van en sentido contrario. Y se pueden anular. Si es que no salen igual, se pueden anular. Y lo mismo pasa acá. Si salen igual, se pueden anular. Entonces, las zonas donde se puede anular, ¿no? Porque dice, si las cargas son de igual valor, pero decimos, ¿en qué punto el campo eléctrico podría ser cero? Hay dos puntos, no hay solo un punto. ¿Y cuáles son esos dos puntos donde el campo eléctrico pues, sería pues el punto A? Ahí se puede anular y también en el punto C. Ahí también se puede anular, chicos. ¿Sí? Bueno, esas serían nuestras dos respuestas. Yo tendría que marcar acá la A y la C. Ahí están esas dos respuestas. Sí, no puedo decirte ninguno. No puede ser en el punto B. No puede ser A y B porque en B no sucede. Entonces, las dos únicas alternativas que darían en este caso, claro que es un error lo que está sucediendo acá. Sí, no puede haber dos alternativas en un examen de admisión. Imposible. ¿Ya? Pero esas son las dos respuestas que hemos conseguido para nuestro gráfico. A ver, ¿qué sucede en el problema número 11, mis queridos alumnos? 11. ¿Ya? A ver, ¿qué sucede? Hallar la intensidad de campo eléctrico a 60 centímetros de una carga de 12 microcoulomb. Acá dice 12 microcoulomb. Entonces lo que voy a hacer acá, mi querido alumno, es dibujar una carga eléctrica. Como dice 12 microcoulomb, se entiende que es positiva. Y tú sabes que alrededor genera un campo eléctrico. Alrededor hay un campo eléctrico. Una región de espacio que rodea esa carga positiva. Campo eléctrico. Ahí está. Ahora, a 60 centímetros, o sea, más o menos por acá, ¿sí? Esa es una distancia que hay de 60 centímetros. Vamos a poner así, 60 centímetros. A esa distancia, ¿cuánto vale la intensidad de campo eléctrico? Voy a suponer que es el punto P. Chicos, entonces, ¿cuánto vale ese campo eléctrico en el punto P? Ponemos campo eléctrico en el punto P es igual a la constante de Coulomb por la carga en valor absoluto dividido entre la distancia al cuadrado. Solo reemplaza porque la constante ya sabes cuánto vale. 9 por 10 a la 9. Por la carga, bueno, vale 12 microcoulomb. Y debes entender algo muy importante. Esta U que ves acá, eso representa 10 a la menos 6. Y tienes que reemplazarlo. Entonces acá es 12 por 10 a la menos 6. Dividido entre la distancia al cuadrado. Acá es muy importante también. Esta distancia es 60 centímetros. Pues mi querido alumno tiene que estar en metros. ¿Y cuánto vale 60 centímetros a metros? 0,6 metros. A eso equivale. Y esto en notación científica, bueno, o algo parecido a eso, es 6 por 10 a la menos 1 metro. ¿Ya, chicos? Ya, ¿y qué hago con esta distancia? Pues como ves acá tienes que elevarla al cuadrado. Y cuando tú la elevas al cuadrado te va a quedar 36 por 10 a la menos 2. Así te va a quedar. Ahora empezamos a simplificar lo que se puede. Mira, doceava 1, doceava 3. Tercia 1, tercia 3. Ah, mira, arriba el campo eléctrico en el punto P. Entonces aquí va a ser igual a 3 por, a ver, acá. 10 a la 9 por 10 a la menos 6 es 10 al cubo. Y eso se divide entre 10 a la menos 2. Ahí está. Y 10 al cubo entre 10 a la menos 2, eso nos sale 10 a la quinta.
Divides bases iguales, los exponentes se restan a. Por eso te queda 10 a la quinta. Y esa sería la respuesta. 3 por 10 a la quinta, Newton por Coulomb. Ya chicos, eso pasa en el problema número 11. A ver, pasamos al problema número 13. ¿Qué dice el problema número 13? Mira, determina la intensidad de campo eléctrico a 40 centímetros de un electrón. Ya, mira, tenemos un electrón. Tú sabes que el electrón por naturaleza tiene carga eléctrica negativa, eso es por naturaleza. Y por el simple hecho de ser carga eléctrica, alrededor pues genera un campo eléctrico. Y a una distancia de 40 centímetros, porque es lo que dice, entonces a una distancia, acá está el puntito, yo voy a poner acá 40 centímetros. ¿Cuánto vale la intensidad de campo eléctrico? Pues? Eso es lo que me pide. ¿Cuánto vale la intensidad de campo eléctrico a esa distancia? ¿No? No te olvides cuánto es el valor de la carga eléctrica del electrón. Es menos 1,6 por 10 elevado a la menos 19 Coulomb. ¿Ya? No te olvides de eso. Bueno, yo quiero hallar el campo eléctrico en este punto. Vamos a poner que sea el punto A. O sea, quiero hallar el campo eléctrico en el punto A. Ya que es igual. Constante, que es 9 por 10 a la 9. La carga, que es menos 1,6. Pero tú sabes que eso tiene que ir en valor absoluto. Por eso es 1,6 por 10 a la menos 19. Y entre la distancia al cuadrado. Y te vuelvo a repetir, esa distancia tiene que estar en metros. Y eso equivale a 0,4 metros. Y eso es lo mismo que decir que 4 por 10 a la menos 1 metro. Y esto lo tenemos que elevar al cuadrado porque la fórmula es así, para hallar la intensidad de campo eléctrico. Y cuando tú lo elevas al cuadrado, es 16 por 10 a la menos 2. Miren lo que sucede. Bueno, el campo eléctrico en ¿a qué va a ser igual? Mira, esto se puede simplificar. 16 con 1,6. Acá te va a quedar 0,1. Cuando tú simplificas te queda 0,1. Acá me queda simplemente 9 multiplicado por 10 a la 9 por 10 a la menos 19 es 10 a la menos 10. Entonces yo voy a colocar acá 10 a la menos 10. Y por 0,1. Si te das cuenta, 0,1 es 10 a la menos 1. Y dividido entre 10 a la menos 2. Y hacemos lo mismo para hallar el campo eléctrico en el punto A. 9 por 10 a la menos 10 por 10 a la menos 1 es 10 a la menos 11. Y eso se divide entre 10 a la menos 2. Y 10 a la menos 11 entre 10 a la menos 2, 10 a la menos 9. O sea, respuesta 9 por 10 a la menos 9. Y esa sería la respuesta número 13. A ver, chicos, ¿qué pasa en el problema número 15? Mira, presta atención, porque vas a tener tu tarea y no quiero que tengas complicaciones en ella también. En el problema número 15 te dice que tenemos dos cargas puntuales de 2 y 8 microcoulomb y están separadas 30 centímetros. Entonces dibujo eso, mira. Acá tenemos las dos cargas puntuales, ¿sí? Una de ellas es 2 microcoulomb y la otra 8 microcoulomb. Están separadas 30 centímetros. Mira, ahí está separadas 30 centímetros. ¿A qué distancia de la menor carga? O sea, de él. Esta es la menor carga. Entre las cargas, el campo eléctrico será 0. Ya. Entonces acá, mira. Ojo que nos están indicando por los datos que las dos cargas son positivas. ¿Ya? Y entre ellos hay una región o un punto determinado donde el campo eléctrico se anula. Yo no sé dónde es, pues. Yo voy a suponer que es acá. Voy a suponer. Sí, vamos a poner que ese es el punto P. Pues, ¿a qué distancia, como esto es aleatorio, a qué distancia de la menor carga, o sea, X, el campo eléctrico en el punto P se va a anular? O sea, ahí el campo eléctrico es igual a 0. ¿Ya, chicos? Ahora vienen las preguntas. Para saber cómo actúa el campo eléctrico de estas dos cargas eléctricas, tienes que poner una carga de prueba. Y tú sabes que la carga de prueba siempre es positiva. Siguiente. También entiende que si esta carga es positiva con esta carga positiva va a haber una repulsión. Entonces, el campo eléctrico que voy a dibujar en estos momentos, este campo eléctrico es a razón de la primera carga que estoy analizando, de la menor. Y le voy a poner carga 1. Entonces yo le voy a poner campo eléctrico 1 acá. Y a razón de la otra carga que le voy a poner carga 2, el campo eléctrico, ¿cómo actúa? Como es positivo también, entonces va a haber una repulsión. Mira, ahí está. Esta fecha que estoy dibujando representa el campo eléctrico 2. Y como tú te das cuenta, los campos eléctricos son contrarios. Entonces sí se puede anular.
Y para que se anule estos dos campos eléctricos, ¿cómo tienen que ser? Pues iguales. O sea, quiere decir que el campo eléctrico 1 es igual al campo eléctrico 2. Eso quiere decir. Y ahora viene la pregunta, ¿cómo se halla el campo eléctrico 1? ¿No? ¿Cómo se halla ese campo eléctrico 1? Bueno, fácil, aplicas la fórmula, ¿no? Constante por la carga 1 dividido entre la distancia 1 al cuadrado. ¿Y el campo eléctrico 2 cómo se halla? Lo mismo, constante por la carga 2 sobre distancia 2 al cuadrado. En esta igualdad, date cuenta que la constante se va la constante. Ahora reemplaza. ¿Cuánto es la carga 1? 2 microcoulomb. Entonces yo voy a poner acá 2 microcoulomb entre la distancia 1. Si te das cuenta, la distancia del punto P a la carga 1 es X. Como tiene que estar elevado al cuadrado, es X al cuadrado. ¿Cuánto es la carga 2? La carga 2 es 8 microcoulomb. Entonces yo voy a colocar acá 8 microcoulomb. Y eso dividido entre la distancia 2. Entre el punto P y la carga hay una distancia. Si te das cuenta es 30 menos X. Esa es la distancia entre el punto P y la carga. Porque la distancia total entre ellos es 30, pues. Y como hemos entendido desde un principio que esta distancia es X, es obvio que la distancia entre el punto P y la carga 2 es 30 menos X. Y eso tiene que estar elevado al cuadrado, mira. Ahí está. Bueno, el término micro en la igualdad también se va. Acá sacamos mitad, te queda 1, y acá mitad te queda 4. Es lo que nos quedaría. ¿Sí? Voy a copiar otra vez esta ecuación. Me está quedando 1 sobre x al cuadrado es igual a 4 sobre 30 menos x al cuadrado. Muy bien. Ahora yo veo que toda expresión que veo acá, numerador, denominador y en la igualdad, toda expresión es un cuadrado perfecto. O sea, todo tiene raíz cuadrática. Todo, date cuenta. Todo. Por eso aprovecho en sacarle raíz cuadrática. Acá me va a quedar 1 y abajo x. Arriba 2 y abajo 30 menos x. Y esto es más fácil de operar porque el 30 menos x pasa a multiplicar al 1. Y entonces te va a quedar 30 menos x. ¿Ya? Y esto es igual. Este x multiplica al 2 es igual a 2x. Este menos x pasa al otro lado positivo. 30 es igual a 3x, ¿no? Porque lo pasa a sumar al 2x. Simplificas y nos damos cuenta que x equivale a 10 centímetros. Eso es lo que sucede entonces en el problema número 15. Cuando te piden que se anulen los campos eléctricos, tú de frente tienes que igualar. Dibujas y te vas a dar cuenta que tienes que igualar porque son contrarios. Si tú deduces que van en un mismo sentido, entonces no se puede anular, pues. No se puede anular. Eso pasa en el número 15. ¿Ya, chicos? A ver, pasamos al problema número 17. ¿Qué dice? Hallemos el peso de una partícula, cuya carga es 800 microcoulomb. Si flota en el aire bajo la acción de un campo uniforme vertical hacia arriba. Allá, entonces voy a dibujar un campo uniforme vertical hacia arriba. Mira. Mira. Ahí está. Vertical hacia arriba. Ese es un campo uniforme. ¿Por qué es uniforme? Porque sus líneas, ¿cómo son? Paralelas. Acá está el campo. ¿Ya? Y acá hay una partícula, pues, ¿no? Es lo que dice el problema. Quiero hallar el peso de una partícula cuya carga es 800 microcoulomb. Allá, esta partícula tiene una carga eléctrica de, ahí está, de 800 microcoulomb. Flota en el aire bajo la acción de un campo uniforme vertical hacia arriba que es de 2000 newton por coulomb. Allá, el módulo de este campo eléctrico uniforme es igual a 2000 newton por coulomb. ¿Sí? No te olvides de algo muy importante. Que estas líneas nacen de una placa positiva y llegan a una placa negativa. No te olvides de eso. ¿Y de qué me sirve eso? La carga que te dan es positiva. Mira, es positiva la carga que te dan. Y como la carga es positiva, puedes deducir cómo actúan las fuerzas sobre él. Primero, esta carga tiene masa. Porque por algo me está pidiendo que haya el peso. Entonces tiene masa. Y si tiene masa, por el efecto de la gravedad, por el efecto de la aceleración de la gravedad, genera un peso en él. Entonces el peso siempre tú sabes que se dibuja hacia abajo. Ahí está el peso. Y tú sabes que el peso es masa por gravedad, pues. Pero como está en un campo eléctrico uniforme, bueno, en un campo eléctrico en este caso, sobre él también actúa una fuerza eléctrica. O sea, sobre él están actuando dos fuerzas. ¿Y cuáles son esas dos fuerzas? El peso y el campo eléctrico. Y ahora, ¿el campo eléctrico será para abajo o para arriba? Ah, ya, entonces,
Si veo que esta parte de acá es positiva y la carga que me dan es positiva, se repelen. Entonces, acá está la fuerza eléctrica que actúa sobre él. Ahí está la fuerza eléctrica. Y no hay más fuerzas que actúen pues sobre esta carguita. No puedo dibujarte más fuerzas, porque son las únicas. Acá no puede decir que hay tensión normal, porque no hay ni una cuerda por acá. No hay contacto con superficie. Entonces sacamos nuestra ecuación. Como ya sabemos, el cuerpo se mantiene en equilibrio, no se mueve, ya no se mueve porque está flotando así, así. Por el término flota ya está en equilibrio. Entonces puedo decir que la fuerza eléctrica es igual al peso. Y ahora tú te preguntarás, ¿cómo se halla la fuerza eléctrica? No te olvides de la fórmula. El campo es igual a la fuerza sobre la carga. Y tú despejas, te das cuenta que el campo por la carga es la fuerza eléctrica. Y eso es igual al peso. Pero el campo vale 2000. Mira, ahí está. 2000. La carga vale 800 microcoulomb. Entonces yo voy a poner 800 por 10 a la menos 6. Y esto es igual al peso. ¿Por qué? ¿Por qué por 10 a la menos 6? Porque acá dice microcoulomb y micro equivale a 10 a la menos 6. Acá 2 por 8, simple 16. Acá hay 3, 4, 5 ceros, o sea, por 10 a la quinta y por 10 a la menos 6. Y esto es igual al peso. 10 a la quinta por 10 a la menos 6. Tú multiplicas bases iguales, los exponentes se suman, sería entonces 10 a la menos 1. ¿Ya? Y esto es igual al peso. Quiere decir que el peso es 1,6 newton. Y esa sería la respuesta, chicos, en el problema número 17. ¿Todavía pueden, chicos? ¿Todavía pueden? Profe, mi cerebro ya no da. ¿En serio, chicos? Yo sí puedo, así es Ya que... no doy, profe. ¿Quién fue? Perdón, perdón. ¿Quién fue? Perdón. Qué buen estornudo. Estoy muy igual que mi profe. ¿Igual que quién? No fue mío, no fue mío. Ah, No entendí. Ah, pero bueno. no, la profe no entiende, no entiende. ¿Qué no entendí, pues? Como no entendí, pasamos al problema número 19. No, pero profe, ¿cuánta tarea vamos a tener? Ya te imaginas, pues, ¿no? ¿Cuál es tu tarea? Es obvio, ¿no? ¿Cuál es tu tarea? Ya. Ya, profesor, que la tarea sea indirectamente proporcional a los ejercicios que está haciendo. Indirectamente proporcional a los ejercicios que hago. O sea, mientras... ¿No es inversa? Es lo mismo. Mientras más ejercicios, menos tarea, profe. No. Profe, Mejor pero dé más tiempo para completar esta tarea, nuevo tema. mejor que sea en la misma proporción. De acuerdo a los ejercicios que avanzo, es la cantidad de tarea que van a tener. Mucha física por hoy, profe. No. ¿Qué como? Si hoy día no hemos hecho física. Pero ayer sí, Pero ayer profe. sí. Sí, profesor, ya mucho. Ah, no. Problema 19. Profesor. Yo sé que mis compañeros de quinto van a ingresar, profesor. Yo confío en ellos. No, hasta que ingresen ahí recién ya No importa la hago un suerte, pero van problema a por ingresar. día. Respeta la suerte. Hago un problema por día cuando ya estén adentro ya. Ya, ¿quién se la juega? Pero Pero es mucho, profe. Problema 19, chicos. A ver, pasamos al número 19. Dice, ¿cuál es la magnitud de un campo eléctrico a 30 centímetros de un protón? Bueno, el protón está en el núcleo del átomo. Y acá supuestamente han sacado el protón del núcleo, pues, ¿no? Y el protón, pues, tiene sus características. Primero, que siempre es positivo y que tiene un valor de carga eléctrica que es prácticamente igual a la del electrón y equivale a más 1,6 por 10 elevado a la menos 19 coulomb. Sí, entonces la carga del protón y el electrón tienen el mismo valor, aproximadamente. Solo que uno es positivo y el otro es negativo. Ahora, a 30 centímetros de este protón, a 30 centímetros, ¿sí? Vamos a poner que sea acá, 30 centímetros. Nos piden que hallemos el campo eléctrico.
¿no? Nos piden eso, vamos a poner que es el punto P. O sea, campo eléctrico en el punto P, esa sería nuestra incógnita. Ahora utilizamos la fórmula, la que ya conocemos. El campo eléctrico es igual, constante por carga, en este caso del protón en valor absoluto, dividido entre la distancia en metros elevado al cuadrado. Bueno, entenderás que la constante es 9 por 10 elevado a la 9. La carga del protón, ya sabes cuánto es, 1,6 por 10 a la menos 19. Y eso dividido entre la distancia. La distancia es 30 centímetros, sí, pero tiene que estar en metros. Entonces, ¿cuánto equivale? Lo divides entre 100 y te va a quedar 0,3 metros. Y esto equivale a 3 por 10 a la menos 1 metro. Pero esa distancia tiene que estar elevada al cuadrado. Entonces, cuando elevamos al cuadrado sería 9 por 10 a la menos 2. Bueno, ya reemplazamos, ahora simplificamos lo que se puede. Chao al 9. Y te está quedando con la incógnita de 1,6 o con ese número. El campo eléctrico en P va a ser igual a 1,6 por 10 a la 9 por 10 a la menos 19 es 10 a la menos 10. Divides eso entre 10 a la menos 2. Y te va a quedar 1,6 por 10 a la menos... Si yo divido 10 a la menos 10 entre 10 a la menos 2, me queda 10 a la menos 8. Unidad de medida Newton por Coulomb. Eso es lo que pasa en el problema número 19. A ver, problema número 21. ¿Qué sucede en el problema número 21? Mira, te dice que en los vértices de un triángulo equilátero de 60 centímetros de lado se han colocado cargas de menos 4 y 12 microcoulomb. Entonces dibujamos nuestro triángulo equilátero, mira. Ya, vamos a dibujar nuestro triángulo equilátero. Ya, ahí está nuestro triángulo equilátero. ¿Sí? Ahora, ¿qué sucede? El problema te dice que en los vértices de este triángulo equilátero ubicamos cargas eléctricas. Entonces voy a ubicar las cargas eléctricas por acá. Acá hay una carga eléctrica que vale menos 4 microcoulomb. Y acá tenemos otra carga eléctrica que vale 12 microcoulomb. Determine la intensidad de campo eléctrico en el vértice libre. Ah, ya, este es el vértice libre. Y me pide la intensidad de campo eléctrico. ¿Ah? O sea, en ese punto voy a tener que colocar una carga de prueba para saber cómo actúa, pues, la intensidad de campo eléctrico. Como este es un triángulo equilátero, quiere decir que todos sus lados, ¿cómo son? Iguales, ¿no es cierto? Y sus ángulos interiores también son iguales. Y entenderás que esos ángulos interiores, ¿cuánto tiene que ser? 60 grados. Ahí está. Esas son características del triángulo equilátero que ya la mayoría conoce. ¿Ya? 60 grados. ¿Y qué me va a servir de eso, no? ¿Qué me va a servir saber esas características del triángulo equilátero? Primero, mira, a esta carga 12 microcoulomb le vamos a llamar carga 1. Así le vamos a llamar, carga 1. Y a la carga 4 microcoulomb le vamos a llamar carga 2. Si acá yo coloqué una carga de prueba, con la carga 1 que es positiva, ¿no? Va a haber una repulsión. O sea, el campo eléctrico a razón de la carga 1 se dibujaría así. Así se dibujaría el campo eléctrico. Le pongo campo eléctrico 1. Y esta carga positiva, con la carga 2 que tú ves acá, que es negativa, pues va a haber una atracción. Y como va a haber una atracción, el campo eléctrico se dibujaría así. Así se dibujaría el campo eléctrico. ¿Te das cuenta? Mira, este sería el campo eléctrico 2. Ojo que este es el vértice libre. Ahora, si te das cuenta, mira, si te das cuenta, estos dos vectores tienen un ángulo de separación. Geométricamente lo deduces, como acá es 60, acá tiene que ser ¿cuánto? 120 grados. Y estos dos vectores que actúan en el vértice libre generan una resultante. Y ahora, ¿cómo se dibuja la resultante? Método del paralelogramo. Paralela al vector de abajo y paralela al vector oblicuo. Así. Y el vector resultante está acá, mira. Ese es el vector resultante. Y ese es el campo eléctrico que nos está pidiendo. ¿Ya? Ahora, ¿cómo hallamos ese campo eléctrico? Primero vamos a hallar los módulos de cada campo eléctrico para poder hallar el campo eléctrico resultante, que ese es nuestro objetivo. Hallemos el campo eléctrico 1, y eso es igual a la constante. Bueno, ya sabes cuánto vale la constante, 9 por 10 a la 9. Acá pongo 9 por 10 a la 9. Por la carga 1 que vale 12 microcoulomb, y tú entiendes también que el micro vale 10 a la menos 6.
por 12 por 10 a la menos 6. Ahí está, 12 por 10 a la menos 6. Y eso dividido entre la distancia, al cuadrado, claro, ¿no? Entonces dividido entre la distancia. Y la distancia, no leí bien. Vamos a ver. En dos vértices de un triángulo equilátero, ya, de 60 centímetros de lado. Ya, entonces, como es de 60 centímetros de lado y sabemos que todos los lados son iguales, acá es 60, 60 y 60 centímetros también de lado. Entonces, la distancia entre la carga de prueba y la carga 1 es 60 centímetros. Y como eso tiene que estar en metros, entonces esto equivale a 0.6 metros. Y entiendes que esto es 6 por 10 a la menos 1 metro. Y eso tiene que estar elevado al cuadrado, que sería entonces 36 por 10 a la menos 2. Y así hallamos el campo eléctrico 1. Simplificamos lo que se puede. 12ava 1, 12ava 3, 9 entre 3, acá me quedaría 3. O sea, prácticamente mi respuesta va a ser 3 por. Acá es 10 a la 9 por 10 a la menos 6, que es 10 al cubo. Y entre 10 a la menos 2 es 10 a la quinta. Newton por Coulomb. Ese es el campo eléctrico 1. De la misma manera hallemos el campo eléctrico 2, ¿no? Que es igual a la constante, que es 9 por 10 a la 9, por la carga 2, que es menos 4 microcoulomb, pero en la fórmula tiene que ser con valor absoluto. Entonces acá es 4 por 10 a la menos 6 y dividido entre la distancia. Es 60 centímetros, pues es lo mismo, y equivale a 6 por 10 a la menos 1, y elevado al cuadrado, 36 por 10 elevado a la menos 2. Mira, date cuenta de acá arriba. Si tú multiplicas el 9 con el 4 te da 36. Y con el 36 abajo se va, pues no es cierto. ¿Y qué me quedaría? Que el campo eléctrico 2 es igual 10 a la 9 por 10 a la menos 6, que es 10 al cubo, entre 10 a la menos 2, 10 a la quinta. 1 por 10 elevado a la quinta Newton por Coulomb. ¿Ya, chicos? Eso es lo que sucede entonces, ¿no? Con el campo eléctrico 2. Ahora, ¿cómo vamos a hallar el campo eléctrico resultante? Ya sabemos nosotros que el campo eléctrico 1, ¿ya? Ahí está. Completo esto. Ya. Sabemos que el campo eléctrico 1 vale 3 por 10 a la 5. 3 por 10 a la 5 es igual al campo eléctrico 1. Sabemos que el campo eléctrico 2 es igual a 10 a la 5 simplemente. 10 a la 5. ¿Sí? Ahora, para poder hallar el campo resultante, ¿qué tengo que utilizar? La famosa ley de cosenos. ¿Y qué me dice la ley de cosenos? Que el campo eléctrico resultante es igual a la raíz cuadrática de campo eléctrico 1 al cuadrado más el campo eléctrico 2 al cuadrado más el doble del campo eléctrico 1 por el campo eléctrico 2 y por el coseno del ángulo de separación entre los vectores. Así hallamos el campo eléctrico resultante. ¿Ya? Pero, si tú ves un número en común o un factor en común en cada uno de los números de campo eléctrico 1 y campo eléctrico 2, lo sacas de la raíz. Y eso es lo que sucede acá. Y tú te preguntarás, ¿cuál es ese número en común? 10 a la 5. 10 a la 5. ¿No? Porque acá es 1 por 10 a la 5, que es lo mismo. Entonces, el factor común del campo eléctrico 2 y el campo eléctrico 1 es 10 a la 5. Entonces, ese 10 a la 5 yo lo puedo sacar de la raíz, no hay problema. Lo sacamos de la raíz. Y solo trabajamos con los números que quedan, que sería 1 y 3. Del campo eléctrico 1 solo quedaría 3, que sería 3 al cuadrado 9. Del campo eléctrico 2 quedaría 1, 1 al cuadrado 1. Más el doble de, tengo que multiplicar el campo eléctrico 1 con el campo eléctrico 2, es 3 por 1, o sea, simplemente 3. Y por el coseno de 120 grados. ¿Ya, chicos? Cierro la raíz. Entonces el campo eléctrico resultante va a ser igual a 10 a la quinta por la raíz cuadrática de ¿cuánto? Acá 9 más 1 pues va a ser 10. Acá es más 2 por 3 que es 6 y por coseno de 120. ¿Alguien por favor que me diga coseno de 120? ¿Cuánto es? Eso ya hicimos una vez. Acuérdate, ¿cuánto es coseno de 120? Nada, chicos. Bueno, recordemos entonces. Ya que nadie dice. Coseno de 120 grados, alumnos, es igual a menos un medio. Menos un medio. ¿Ya? Coseno de 120 es igual a menos de un medio.
Coseno de 120 es lo mismo que decir que coseno de 60 grados, pero negativo. ¿Ya? Porque 120 grados está en el segundo cuadrante. Y cuando tú has hecho trigonometría, en el segundo cuadrante, los positivos solo son seno y cosecante. Y los demás son negativos. Y 120 grados está en el segundo cuadrante y es coseno. Entonces, por eso digo que el coseno de 120 grados es menos coseno de 60. ¿Y coseno de 60 cuánto es? Un medio. Pero como 120 está en el segundo cuadrante y es negativo coseno, por eso digo que es menos un medio. Entonces acá es menos un medio. ¿Ya, chicos? Acá se simplifica el 6 con el 2, me quedaría 3. Entonces el campo eléctrico va a ser igual a la raíz cuadrática de 10 menos 3. ¿Por qué? Porque este es más por menos, pues es menos. Y el 3 que queda, menos 3. Y por 10 a la 5, por si acaso. Y por 10 a la quinta. Entonces el campo eléctrico es igual a la raíz cuadrática de 7 por 10 a la quinta. Esa sería la respuesta en el problema número 21. Como no me has respondido cuánto es coseno de un medio, coseno de 60, perdón, o coseno de 120, vamos a hacer otro problema más. Pasamos al problema número 23. 23. Ya, miren. Está igualito, chicos, que el anterior problema. Problema 23. Calcule Q, la carga Q, mejor dicho. Acá está la carga Q. Calcule la carga Q para que el vértice O, ¿dónde está el vértice O? Bueno, esto será pues el vértice O, del cuadrado en el campo neto sea 0. Ah, ya, mira. Dice que calculemos el valor de la carga Q para que en el vértice O del cuadrado el campo neto sea 0. Acá el campo se tiene que anular. No te olvides que en ese puntito, que es prácticamente el vértice libre, tienes que colocar una carga de prueba y esa carga de prueba siempre es positiva. ¿Ya, chicos? Empezamos a dibujar los vectores campos eléctricos. Esta carga positiva que tú ves acá le vamos a llamar carga 1. Con la carga de prueba va a generar una repulsión, o sea, así sería su campo eléctrico, así actuaría. Este es el campo eléctrico a razón de la carga 1. Y como tú te das cuenta, con esta carga positiva y la carga de prueba, el campo eléctrico actúa así también. Este es el campo eléctrico a razón de la carga 2. Si yo voy a suponer que esta carga que me están pidiendo es positiva, yo voy a suponer que es positiva, entonces con la carga de prueba va a existir una repulsión. Y si es así, imposible que se anule el campo eléctrico, pues. ¿Qué vector va a anular a estos dos vectores? No va a haber, si es que yo entiendo que esa carga de abajo es positiva. Entonces, con eso, ¿qué deducimos? Que esta carga sí o sí tiene que ser, esta carga que nos piden, sí o sí tiene que ser negativa. Eso deducimos. ¿Ya? Esta tiene que ser negativa, esta carga. Como ya entendemos que es negativa esa carga eléctrica, ¿ya? Con la carga de prueba que es positiva genera una atracción. Ah, ya. Entonces, de esa manera, mi querido alumno, de esa manera, ¿sí? Puedo decir que el campo eléctrico se anula. ¿Ya, chicos? Este va a ser el campo eléctrico 3. ¿Sí? Ahora, una consulta, mis queridos alumnos. Miren lo que va a suceder acá. Miren. ¿Te acuerdas del triángulo notable? ¿45, 45? ¿Cómo son sus catetos y la hipotenusa? A ver, dígame. Vamos, chicos, digan, hablen, digan algo. ¿Qué? K y K raíz de 2. Muy bien. Constante, constante y constante raíz de 2, ¿no? Eso solo sucede en el triángulo notable de 45, 45. Ya, y tú dirás, ¿qué tiene que ver esto con el problemita? Si tú te das cuenta, el campo eléctrico 2 y el campo eléctrico 1 son iguales. Pero ahora tú dices, ¿por qué deduce usted que el campo eléctrico 2 y el campo eléctrico 1 son iguales? Mira, campo eléctrico 2 es igual al campo eléctrico 1. ¿Por qué deducí eso? ¿Cómo se halla el campo eléctrico? Es igual a la constante por la carga dividido entre la distancia. Si te das cuenta, el campo eléctrico 2 es afectado por una carga Q y la distancia es, digamos, L. Y el campo eléctrico 1 también es afectado por la misma carga Q y la distancia sigue siendo L. Entonces la carga y la distancia son la misma para hallar cada campo eléctrico. La carga y la distancia son la misma.
Y como es lo mismo, pues vamos a obtener el mismo módulo. Por eso digo que son iguales ellos dos. Entonces, si son iguales, acá yo voy a poner así, mira, borro esto. Borro esto. Voy a decirte que este es el campo eléctrico E y este también es el campo eléctrico E. Así pues. Y estos dos campos eléctricos forman 90 grados. Viene la pregunta. ¿Cuánto vale su campo eléctrico resultante? El que voy a dibujar acá. ¿Cuánto vale? Si este cateto vale E, este cateto vale E, ¿cuánto vale la hipotenusa? Vamos chicos, respondan. Es raíz de 2. Exacto. Vale E raíz de 2. Ya, ahí está. Vale E raíz de 2. ¿Sí? ¿Y eso por qué lo ha deducido? Por este triángulo. Como acá es 90 grados y los catetos son iguales, la hipotenusa tiene que ser el cateto por la raíz de 2. Ahí está, es lo mismo. Es lo mismo. Los catetos son iguales. Mira, ahí está E. Entonces la hipotenusa vale E raíz de 2. O sea, la resultante. Pero solo de estos vectores. A estos dos vectores ya le digo chao. Chao a los dos vectores. ¿Te das cuenta? Muy importante el triángulo en este caso de 45 grados. Triángulo notable. Bueno, pero el problema también te dice algo muy interesante, que el campo neto se anula. Se hace cero el campo neto. Eso te dice el problema. Como el campo neto se tiene que anular, deducimos que este campo 3 y este campo E raíz de 2, ¿cómo tienen que ser? Pues iguales, para que se puedan anular. Tienen que ser iguales. Entonces, así sacamos nuestra igualdad. Campo eléctrico 3 es igual al campo eléctrico multiplicado por raíz de 2. Y ahora tú te preguntarás, ¿cómo se halla el campo eléctrico 3? Ya fácil. Constante por la carga 3, que es Q, y es lo justo que te está pidiendo, dividido entre la distancia. Acá viene la otra pregunta. ¿Cuánto es la distancia entre la carga de prueba y el punto Q? Si te das cuenta es toda esta distancia. ¿Pero cuánto es? ¿Cuánto es, chicos, esa distancia? A ver, ¿alguien que conteste? ¿Cuánto es esta distancia? L raíz de 2, profe. Muy bien, L raíz de 2. Muy bien, vale L raíz de 2. Constante por carga sobre distancia. Pero eso tiene que estar elevado al cuadrado, por si acaso. ¿Eh? Porque es constante por carga sobre distancia al cuadrado. Entonces, cuando tú le elevas al cuadrado, te va a quedar así. L al cuadrado por 2. Porque el exponente 2 con esta raíz se simplifica, ¿no? Entonces, por eso te digo que te queda L al cuadrado por 2. Borro esto para copiarlo del mismo color. L al cuadrado por 2. Así quedaría. Y esto es igual al campo eléctrico E. Y nosotros ya sabemos hallar cómo hallar el campo eléctrico E. Acá está, mira. Constante por la carga que es Q. Esta sería la carga Q. En los dos casos es Q. Sobre la distancia. Y la distancia es L. Y elevado al cuadrado es L al cuadrado. Y por raíz de 2. Simplifico lo que se puede, mi querido alumno. Mira. Chao a la constante. Chao a L al cuadrado. ¿Sí? Y si te das cuenta, cuando tú despejas Q, ¿a qué va a ser igual? Bueno, Q mayúscula, ¿no? Que es lo que me está pidiendo. Va a ser igual a este 2 que está dividiendo, va a pasar a multiplicarlo, ¿no es cierto? Con el raíz de 2 me quedaría 2 raíz de 2, Q. Y ya entendimos desde un inicio que la carga tiene que ser negativa. Por eso en realidad es menos 2 raíz de 2, Q. Y esa sería la respuesta en el problema número 23. ¿Ya, chicos? Eso es lo que pasa en el problema número 23. Ahí muere. ¿Qué? ¿Cómo que ahí muere?